Bueno, bienvenidos a la parte 2. Quiero arrancar esta parte haciendo mención al repaso de la anatomía y fisiología respiratoria y en ponernos a pensar en para qué respiramos. Recuerdan, tenemos dos pulmones, un bronquio derecho, bronquio izquierdo, una tráquea. Cada pulmón se divide en lóbulos. Tenemos una tráquea, un esófago, la laringe, donde están las cuerdas vocales, la glotis y la epiglotis, que es esa tapita que impide que los alimentos, por ejemplo, pasen a las vías aéreas. La faringe, la laringe, la orofaringe, la nasofaringe, que es la parte posterior de la nariz que se une con la faringe, los senos paranasales, la cavidad nasal. Cómo se subdivide la tráquea y los bronquios fuentes en sus segmentos hasta llegar a los alvéolos, donde ocurre la hematosis. Esto está en la página de la 1374 a la 1397 de Médico Quirúrgica. Si la necesitan, se las dejo en la carpeta de Edmodo. Para repasar solo las funciones, las saqué del Brunner y Sudar. También se las voy a dejar separadas desde la 1124 a la 1135. Esto es para que sepan de qué estamos hablando. Esto ya lo deberían haber visto en anatomía y fisiología. Transporte de oxígeno, respiración, ventilación, difusión y perfusión pulmonar, equilibrio y desequilibrio de la ventilación y la perfusión, que después lo vamos a ver como acidosis y alcalosis respiratoria, intercambio de gases, transporte de dióxido de carbono y control neurológico de la ventilación. Esto es lectura. Recuerden que las enfermerías son muy teóricas y necesitan de mucha lectura. Quiero arrancar volviendo a en qué nos vamos a enfocar cuando hagamos la anamnesis, esa exploración física que le vamos a hacer al paciente con necesidades respiratorias. Tengan en cuenta que la valoración tiene una APP, que son los antecedentes del paciente, tanto de salud familiar como individual, sociales, si son zonas endémicas, por ejemplo, de dengue, zika y chikungunya, si son zonas endémicas de Chagas. Esas zonas son importantes, esos datos, son importantes registrarlos. En cuanto a las necesidades de oxigenación, cuando la oxigenación está alterada, los signos y síntomas que vamos a visualizar en el paciente son varios. Uno es la disnea, es la dificultad para respirar. Vamos a ver al paciente que tiene dificultad o para ingresar el aire o, como en los pacientes asmáticos, en sacar el aire. Tos, producción de esputo, que son los mocos, dolor torácico, sibilancias, cianosis, que es el color azulado en las extremidades, en la zona peribucal, alrededor de los labios, los dedos hipocráticos, que son los dedos en forma de tambor, como les muestra en la imagen, y la hemoptisis, entre otras, además de la inspección torácica. En las diapositivas en las que veían el dibujito de esta enfermera, es porque es una acción de enfermería directa o indirectamente, en la cual le tenemos que prestar atención a esa diapositiva. Recuerden, vuelvo a la disnea.
La disnea es una sensación consciente y desagradable del esfuerzo respiratorio. Recuerden, es esa falta de aire, esa dificultad para respirar. La disnea puede ser aguda o crónica y progresiva o pasajera. Por su intensidad también puede ser ligera o intensa. Su aparición puede ser lenta o puede ser gradual o puede ser brusca. Por ejemplo, si estamos corriendo y tenemos un calambre en el músculo diafragmático, nos va a doler tanto que va a ser una dificultad particular y urgente y aguda que nos va a hacer sentir esa dificultad para respirar. Y después tenemos, que ya lo vamos a ver, algunas respiraciones habituales en los pacientes. Y sobre todo también hay que hacer la inspección torácica. La inspección torácica del paciente tiende a buscar algunas patologías que manifiestan clínicamente tórax particulares. Por ejemplo, el tórax en tonel, el tórax en embudo, tiene forma de embudo, tórax en quilla, una sifoescoliosis, que es una encurvación de la columna vertebral. Esas particularidades de las configuraciones de los tórax son los que nos hace pensar en patologías respiratorias. Luego, en la palpación y en la percusión vamos a tratar de identificar movimientos respiratorios, frecuencias y profundidades características de ciertas enfermedades. Y también, por supuesto, ruidos anómalos. Y entonces les puse el recorte de el Brunner y Sudar, que ustedes lo van a ver en el libro. Tenemos la eupnea, que es la respiración normal. Son las inspiraciones y las expiraciones en un ciclo normal, que en las personas adultas suelen ser o tener una frecuencia respiratoria de entre 14 a 20 respiraciones por minuto. Respiramos, inspiración, expiración, inspiración, expiración. El ciclo normal se llama eupnea. Eu quiere decir normal. Bradypnea es cuando se hace más lenta esa frecuencia que la normal. Entonces, tanto las inspiraciones como las expiraciones son más prolongadas. Entonces la onda va a ser más ancha. Estas bradypneas, brady quiere decir más lento, se asocian con lesiones en el cerebro. Las taquipneas, que son cuando las respiraciones son más cortas y más frecuentes, mayor a 24 respiraciones por minuto, por ejemplo, cuando nos salimos a correr y necesitamos oxigenar más rápido, o cuando salimos corriendo por una alerta particular o por un susto, se manifiesta la taquipnea. Por ejemplo, en los edemas pulmonares suelen ocurrir taquipneas con dolor intenso. En las fracturas de costillas también. Luego tenemos las hipoventilaciones, que son respiraciones irregulares y superficiales. ¿Sí? No hay una oxigenación profunda. Luego tenemos las hiperventilaciones, que son con frecuencias y profundidades mucho más aumentadas. Es este recuadro. Y luego, por último, tenemos las apneas. Hay un ciclo normal y luego hay una detención, un silencio por unos segundos, y comienza el ciclo de nuevo, como si se parara
deja de respirar el paciente. Ocurre frecuentemente, por ejemplo, en las apneas del sueño, donde el paciente está respirando habitualmente y deja de respirar. 5, 10 segundos y arranca a respirar de nuevo. Ese silencio de algunos segundos se llama apnea. La A quiere decir sin respiración. Y luego tenemos algunas respiraciones particulares que vamos a ver videos, que una es la Cheyne-Stokes, respiración de Cheyne-Stokes, que tienen este ciclo regular, la respiración de Biot, con otro ciclo característico, y después tenemos las respiraciones obstructivas con unas expiraciones prolongadas. Hay una inspiración normal, pero las expiraciones son prolongadas. Entonces, acá va un video que voy a cortar para que lo puedan ver. Uno es auscultación pulmonar y el otro es ruidos respiratorios. Una vez que hayan escuchado ambos videos, recuerden escucharlos con auriculares. Vamos a centrarnos en las patologías más frecuentes que vamos a ver en este ratito que nos queda. Las primeras que vamos a ver son las rinitis, rinosinusitis y faringitis, que son las más habituales. La gripe, el dolor de garganta, luego bronquitis, enfisema y asma, las complicaciones, un edema pulmonar, un derrame pleural, y luego sí, solamente para saber qué es, un neumotórax y una atelectasia. Bien, los métodos complementados para el sistema respiratorio son variados y van desde las pruebas de función pulmonar, como la espirometría, que es la que vamos a ver como detección precoz de la EPOC, la gasometría arterial y venosa, la oximetría de pulso, que es la que utilizamos habitualmente nosotros, cultivos como el cultivo de estudio de esputo para detectar tuberculosis, el fibrobroncoscopio, como el que ven en la imagen A, este es un oxímetro de pulso. Esto es un bronquio con el fibrobroncoscopio entrando. Y los estudios por imagen son variados, desde la radiografía de tórax más clásica hasta una tomografía, una resonancia y el uso de radioisótopos. En cuanto a los procedimientos endoscópicos, como la broncoscopía, acá vemos la imagen a través de la tráquea, en donde se pueden ver los cartílagos, la toracocentesis, que puede que lo lleguen a ver con Débora, el procedimiento de la toracocentesis. Y luego tenemos biopsias, desde la biopsia pleural, la biopsia de pulmón o las biopsias de los ganglios linfáticos para estadificar los estadios de cáncer. En cuanto a los tratamientos respiratorios no invasivos, me comentó Débora que ya habían arrancado con oxigenoterapia. Las indicaciones para la oxigenoterapia básicamente son la administración del oxígeno con fines terapéuticos, por ejemplo, hipoxemia, paro respiratorio e insuficiencia respiratoria aguda. Las complicaciones son, por ejemplo, la toxicidad del oxígeno en cuanto a hipercapnia, y en los prematuros, que lo vamos a ver el año que viene, la ceguera del prematuro por el oxígeno.
Los tipos que vieron fue alto flujo, como la máscara de Venturi o la máscara o el Venturi para el tubo endotraqueal. El bajo flujo, máscara común, canuela nasal y máscara con reservorio. Tengo imágenes acá. Esta es una máscara de Venturi en donde la FiO2 la elegimos a través de un dispositivo que van en varios colores. La máscara con reciclamiento y reciclamiento parcial, fíjense que unos tienen el cosito blanco, que es la tapita de los orificios, y el otro no, y la bolsa de no reinhalación. La cánula nasal, el oxígeno portátil. Les dejo los porcentajes de oxígeno de los dispositivos en la diapositiva. La cánula nasal aporta del 24 al 28%, la mascarilla simple, las tasas de flujo van del 5 al 6 y el porcentaje va del 40 al 60. Las mascarillas con reciclamiento parcial y no reciclamiento van desde el 50 al 75 y desde el 80 al 95 respectivamente. Recuerden que las máscaras con bolsa, la concentración a la que llega el oxígeno es al 100%, ¿sí? Entre el 95 y el 100%. La mascarita de Venturi, que de acuerdo al color elegido se aporta una FiO2 particular. Si tienen alguna duda hasta acá, pausen el video, tomen nota de la pregunta. Arrancamos con las infecciones respiratorias más comunes. Como hice mención anteriormente, la primera que vamos a ver es el resfrío común, que van desde la rinitis vírica y la rinosinusitis. Es la inflamación aguda y la irritación de la mucosa de la nariz. Acá se las voy a señalar. Puede ser aguda o crónica, puede ser alérgica. Por ejemplo, ahora que está comenzando la primavera, es más común la rinitis estacional, con muchos estornudos. La rinosinusitis tiene un moco más espeso que obstruye las cavidades, que impiden el drenaje y se van tapando los senos paranasales, como lo pueden ver acá. En cambio, la rinitis común solamente tiene inflamación y la rinorrea, que es esa secreción de moco constante. Rinorrea se llama. Otro de los síntomas habituales también es la congestión nasal. La inflamación y el edema produce esa congestión y esa dificultad para ingresar el aire. Muchos estornudos, pica la nariz tiene mucha picazón. También hay picazón en el techo de la boca, en la garganta, en los ojos y en los oídos. Esa sensación de que me pica la garganta, tienen que aclarar constantemente, bueno, son signos y síntomas de una rinitis. La no alérgica se manifiesta durante todo el año. Cambia el tiempo, un día hace calor, otro día hace frío y empezamos a estornudar. Esas son rinitis no estacionales.
Y las víricas se relacionan, por ejemplo, con la presencia del herpes simple tipo 1, como les muestra la imagen acá, en donde vemos esas pápulas en los labios. El corte del labio y las pápulas, eso es el herpes tipo 1, el herpes labial. ¿Qué cuidados de enfermería tenemos que hacer? El primero y el principal es favorecer el drenaje de los senos paranasales. Habitualmente se indica la nebulización con solución fisiológica o con vapor húmedo, como hacían nuestras abuelas, con la olla con agua caliente, bueno, que ahora no es recomendable. Ahora es más accesible tener un nebulizador. Educar al paciente en el uso correcto de los aerosoles intranasales. Informar sobre los signos y síntomas probables de complicaciones, por ejemplo la epistaxis, el sangrado de nariz, epistaxis. Conservar la vía aérea permeable, estimular la ingesta de líquidos. Cuando más líquido se ingiere, más fluido es el moco. Y sobre todo se da en los ancianos. Hay que insistir en la ingesta de más líquidos para fluidificar más el moco en el pulmón. Y el tratamiento médico va desde el farmacológico con los antihistamínicos y los corticoides nasales, hasta el propio autocuidado con la ventilación de los ambientes, si está en casa, o bueno, si está en internación clínica, con el cuidado que se haya indicado en ese momento. En cuanto a la presencia de la inflamación y el taponamiento de los senos paranasales, acá les dejo la imagen de donde se ubican. Los signos y síntomas van desde fiebre hasta cefalea intensa, rigidez de nuca, que es la incapacidad del movimiento o la flexión cervical. Son signos de posibles complicaciones. Los pacientes con síntomas crónicos de rinosinusitis son candidatos muchas veces a una cirugía sinusal endoscópica para destapar todos esos los senos paranasales. Otra de las infecciones de las vías respiratorias altas es la faringitis, que hay que diferenciar de la laringitis. La faringitis, acá como vemos en la imagen, el istmo de las fauces, la campanita, suele ser aguda, con mucho dolor de garganta y con un ciclo de aproximadamente 10 días. Es básicamente viral. Los virus son autolimitados, así que comienzan y terminan su ciclo solos. Hay presencia de fiebre de más de 38 grados, vómitos, cefalea y anorexia, hay falta de apetito. Es muy común en muchos niños tener las amígdalas inflamadas y eritematosas. Son como tienen petequias y eritemas que pueden ser rojas o blancas, que dan por consecuencias las famosas anginas rojas y anginas blancas. Hay presencia de halitosis también, pero es básicamente porque es propia de la boca. En cuanto a la diferencia con la laringitis, suele ocurrir muchas veces por el uso excesivo de la voz, por exposición a polvos químicos, al humo o al reflujo gastroesofágico, entre otros, y se caracteriza por una afonía, cuando el paciente se queda sin voz, o disfonía, cuando tiene una voz quebrada, poca voz. Entonces, bueno, acá vemos en la imagen A el enrojecimiento y la vascularización que pueden ver de los pilares y de la úvula son moderados. A diferencia de que el enrojecimiento, ven, es más difuso y un rojo más intenso.
En este caso, el paciente puede presentar mucho más dolor. ¿Qué cuidados de enfermería vamos a hacer en estos casos? Hay que iniciar el tratamiento con antibiótico inmediatamente, el que haya indicado el médico. Se suele sugerir los buches con solución salina, que es el agua con sal, o se les suele indicar Airnex con X para hacer buches. Prevenir la deshidratación aumentando la ingesta de líquidos. Educación en medidas de prevención del contagio en cuanto a las gotitas de flush que puedan contagiar el virus o la bacteria. Informar sobre signos y síntomas probables de complicaciones. En el caso de que se le indique una cirugía, que es la amigdalectomía, es la extracción de la amígdala, tiene cuidados operatorios básicos y sobre todo son tendientes a prevenir la hemorragia. Habitualmente se les suele indicar a los chicos que tomen helado, pero es para favorecer la vasoconstricción de esa zona y prevenir la hemorragia. Con bebidas frías es suficiente. En cuanto a la prevención de factores de riesgo, hay que promover el abandono del alcohol y el tabaco, promover la comodidad del paciente en el caso que esté internado. Hay que adoptar una posición semi-Fowler para que no se broncoaspire y en todo caso, si tiene hemorragia, que no se trague su propia sangre. Y en cuanto al tratamiento médico, bueno, se le indicará el antibiótico correspondiente. Luego vamos a hacer una lista de antibióticos. Para seguir bajando por el árbol bronquial, tenemos la traqueobronquitis aguda, que es una inflamación de la mucosa de la tráquea, del árbol bronquial. Acá tenemos un dibujo. Se va acercando cada vez más a la infección de los pulmones. En caso de las traqueobronquitis o bronquitis solamente, suele haber tos seca y expectoración escasa. La tos con moco es propia de las infecciones pulmonares. Y la tos lo que ayuda es a que el moco empiece a subir por el árbol bronquial y se pueda sacar. Para eso sirve la tos. Entonces puede haber fiebre, cefalea y anorexia, y lo que siente el paciente es la falta de aire, disnea, y la respiración suele ser ruidosa. Recuerden el video, vuelvan a escucharlo. Los ruidos respiratorios, el ruido que se escucha en las bronquitis es el estridor. En caso de las neumonías pueden ser extra o intra hospitalarias. Pueden ser adquiridas en la comunidad o dentro del mismo hospital. Lo que ocurre acá es una inflamación de la parénquima pulmonar. Toda la pared del pulmón se inflama y los factores pueden ser por bacterias, por hongos o por virus. Hay muchos nombres, en la bibliografía van a encontrar varios. Para el caso de las neumonías extrahospitalarias, la neumonía aparece fuera del hospital o 48 horas después del ingreso al hospital. Fuera del hospital o 48 horas después de ingreso al hospital es una neumonía adquirida en la comunidad. En el caso de las neumonías intrahospitalarias, tenemos la intrahospitalaria propia, en donde el paciente adquiere el virus o la bacteria
del ambiente hospitalario y para aquellos pacientes que están con soporte respiratorio mediante asistencia respiratoria mecánica. También tenemos las neumonías asociadas al ventilador, las neumonías intrahospitalarias y las asociadas al ventilador, que ocurre 48 horas después de la intubación endotraqueal. Una de las complicaciones que suele ocurrir es la broncoaspiración o por alguna infección por alguna bacteria oportunista. Hay que tener en cuenta que las neumonías asociadas con la atención de la salud, los microorganismos que participan en estas neumonías son multiresistentes, como dijimos anteriormente. Entonces es frecuente que los esquemas de antibióticos sean variados. Algunos signos y síntomas que podemos observar es, el primero, la ortopnea. Al paciente le falta el aire cuando se acuesta, entonces prefiere estar sentado. El apetito es escaso, hay diaforesis y fatiga permanente, esputo purulento, hipoxemia. El tratamiento médico, bueno, de manera preventiva tenemos la vacuna antineumocócica, que es la que se pone en febrero-marzo para prevenir las neumonías de julio. En el caso de usar antibiótico, hay que tener en cuenta que depende de la bacteria, puede ser ceftriaxona, ampicilina sulbactam, levofloxacina, piperacilina tazobactam, vancomicina. También se le suele indicar oxigenoterapia con los medios que vimos anteriormente. Y si ocurren algunas complicaciones, puede ser una insuficiencia respiratoria, donde los alvéolos colapsan, o un derrame pleural, cuando hay acumulación de líquido entre las membranas de la pleura, que para ello se hace una toracocentesis, donde hay que registrar el líquido que se extrae, identificar correctamente las muestras en caso de que se extraigan las muestras para el laboratorio, y por supuesto vigilar el sistema del sello de agua. En el caso del derrame pleural, recuerden que es una acumulación de líquido pleural en el espacio entre la pleura parietal y la pleura visceral del pulmón. Repasen capas de la membrana pleural, en donde se suele asociar con una neumonía bacteriana o un absceso pulmonar o una bronquiectasia, y se puede detectar en una radiografía de tórax, que para ello se le hace una toracocentesis, o sea, una extracción a través de una punción del líquido que se acumula en esa parte de la pleura. O por ejemplo lo vemos acá. Eso celeste es la acumulación de líquido. En cuanto a los diagnósticos enfermeros, podemos hacer 3. Ustedes pueden hacer más. Estos son los que están en la bibliografía. Tenemos un deterioro del intercambio gaseoso relacionado con la colección de líquido en el pulmón y el espacio pleural, manifestado por el uso de tubos torácicos, que es ese drenaje pleural. La disminución de los ruidos respiratorios, van a sentir un ruido mate, y la oximetría de pulso anormal. Van a tener también un patrón respiratorio ineficaz relacionado con el dolor, la postura y las posibles complicaciones en el lado afectado, ya sea el pulmón izquierdo o el lóbulo
derecho, y lo van a ver porque el paciente manifiesta disnea, respiraciones superficiales y uso de la musculatura accesoria. Los músculos accesorios son los que están por debajo de las costillas. Ansiedad relacionada con la sensación de disnea y dolor manifestado por la expresión facial de ansiedad. El paciente puede sentir ansiedad y miedo. Incapacidad para cooperar con las instrucciones de respirar lentamente. Recuerden que duele y duele mucho. En cuanto a los cuidados de enfermería, vamos a hacer una anamnesis correcta. Recuerden la diapositiva de anamnesis y la técnica que corresponde, valoración, ocultación, etc. Hay que tener en cuenta mantener las vías aéreas permeables a través de la oxigenoterapia, ya sea si se le indicó una máscara con reservorio o una facial o cánula, la que se le haya indicado en ese momento, tenerla a mano. Promover el reposo, ingesta de líquidos y buena nutrición. Ahí nosotros podemos ser el articulador con la nutricionista, con el servicio de nutrición, así que podemos anotarnos con interconsulta con nutricionista. Vigilar las complicaciones, anotar los signos vitales reales, el aspecto físico que pueda tener el paciente, en caso de cianosis, en dónde, si es distal, si es bucal, peribucal, la falta de aire y por supuesto el cuidado de la venoclisis por el uso posible de antibióticos. Recuerden siempre que tiene que tener retorno, vigilar la venoclisis siempre al dejar la guardia, que esté correcta, que esté permeable, para que el antibiótico sea aprovechado correctamente. Otro cuidado de enfermería que vamos a proveer es la prevención del riesgo de broncoaspiración. En el caso de que el paciente esté usando sonda nasogástrica, por ejemplo, o gastrotomía, que puede ser la otra opción. Acá les pongo una imagen para aquellos pacientes en el caso en el que hayan sido intubados, luego se le ha hecho una traqueostomía y para ello requirió hacerle una gastrostomía hasta que pueda ese paciente recuperar la deglución. Entonces, para evitar la broncoaspiración se suele hacer esta práctica médica. Acá lo que vemos es, no pretendo que aprendan a leer radiografías, pero sí a identificar y visualizar anormalidades. Acá tenemos una radiografía normal donde se visualiza el diafragma, la cúpula gástrica, el corazón, los campos están ventilados, claros, se notan las costillas, ambos campos se ven llenos de aire, por eso nos hacen inspirar cuando vamos a sacar la radiografía. Se encuentra centrada, acá tenemos la columna vertebral, se visualizan los omóplatos. En cambio, en las radiografías patológicas, por ejemplo, lo que vamos a ver son manchas. Acá, por ejemplo, lo que se ve es una sonda nasogástrica que ingresa por el bronquio fuente. ¿Ven? Entonces está recta. Por eso se hace una verificación con radiografía para ver si entró al tubo digestivo o al tubo respiratorio. Lo único que pretendo que visualicen es que hay una anormalidad en el pulmón, ¿sí? Que eso sí lo pueden detectar.
En cuanto a tumores de tórax, vamos a ver algo cuando veamos pacientes al final de la vida y algo de oncología, pero solamente para que tengan en cuenta, el cáncer de pulmón es la causa más frecuente de los tabaquistas, el 85%. Los cigarrillos electrónicos también es una de las causas de cáncer de pulmón, porque el pulmón está acostumbrado a inspirar aire, no humo, que es lo que te da los cigarrillos electrónicos, causantes de muchas neumonías también. Los fumadores pasivos, la exposición ambiental a refinerías y fábricas, a arsénico, a asbesto, como por ejemplo lo que pasó con los trabajadores de los subterráneos, gas mostaza, humo de carbón, radiación, etc. Acá vemos una imagen donde el tumor primario suele ser el tumor en el pulmón, y como en el pulmón ocurre la hematosis, que es el intercambio gaseoso, y por ahí pasan toda la sangre que tenemos en el cuerpo, se suele decir que las metástasis ocurren y difunden en el resto del cuerpo por este proceso. Entonces, siempre suele ser el tumor primario en el pulmón y los secundarios en el cerebro, en el hueso, en el hígado, en los riñones. El tratamiento médico quirúrgico suele ser especial para cada caso, cada persona. El tratamiento oncológico es particular, cada caso es especial. Puede ser quimioterapia, radioterapia, cirugía o no, o nada. Si hay metástasis, quizás la opción sean cuidados paliativos. Por eso cada opción es particular. Acá vemos el corte de un pulmón fumador, y acá tenemos ubicaciones de los carcinomas y adenocarcinomas. Los cuidados de enfermería para estos casos: siempre primero tratar el síntoma, tratar la disnea, la fatiga, la anorexia, la falta de hambre, las náuseas, los vómitos. Las medidas de afrontamiento, la escucha activa en estos casos es esencial, es una acción que enfermería puede brindar y muy bien. Y ese brindar apoyo psicológico puede ir de la mano con el mal pronóstico y el avance hasta cierto punto de esa enfermedad. ¿Qué decisiones tomar frente a alternativas terapéuticas, como una cirugía, por ejemplo, o seguir con la quimioterapia o con la radioterapia? ¿Qué métodos puedo obtener para mantener la calidad de vida del paciente, y en el caso de que llegue la decisión de decidir sobre el final de la vida, tener todas las herramientas para que nuestro paciente pueda elegir lo que su corazón sienta. Hasta acá llegamos con patologías. Si tienen alguna duda, pausen el video y tomen nota sobre las preguntas que tengan.